BIE el déficit de 390 millones de dólares en lo que va del año del Banco Central. El Banco Central tiene un déficit de 390 millones de dólares. ¿Quién se lo financia? A julio. El propio banco. Entonces, hay formas de financiar el déficit y hay formas de disponer del déficit. Por lo tanto, también eso es un instrumento. Y en la parte de política monetaria tenemos lo que todos conocemos, las operaciones de mercado abierto, ¿no? A través de cómo se crea dinero, cómo se esteriliza la cantidad de dinero y cosas por el estilo. Hablamos de dinero primario, es decir, la emisión fuera del Banco Central. También tenemos, obviamente, la creación de dinero secundario por los bancos, que se limita a través del empleo de encajes bancarios. Bueno, muy bien. Y por último tenemos la tercera política, que es la política cambiaria, que obviamente los dos extremos son, dentro de esos dos extremos está nuestro vecino cercano. Los dos extremos son política fiscal, monetaria de tipo de cambio fijo y flexible. En el medio hay, por ejemplo, tipos de cambio múltiple, 11, 15 tipos de cambio, ¿no? Como vemos muy cerca de acá. Así que eso es lo que genera, digamos, lo que vemos que está pasando con la macroeconomía en el sentido de cuáles son los problemas que hay, cuáles son los eventuales instrumentos que se pueden usar para solucionar esos problemas. Y luego, entonces, decimos, bueno, la situación macroeconómica, es decir, vamos a hacer el diagnóstico. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que influyen en la situación macroeconómica de un país? Y tenemos, obviamente, factores internacionales, tenemos factores regionales, tenemos el escenario político y tenemos la combinación de políticas que se esté utilizando en este momento. Eso es lo que determina la situación macroeconómica del país. Entonces, empecemos por el exterior. Si nosotros observamos del exterior qué nos viene a nosotros, y hay 4 factores que son importantes. Perdone que trate de racionalizar y poner A, B, C, D, todo esto, pero es la forma que todos podemos entender mejor, porque yo creo que las estimaciones generalmente no llevan a mucho. Es decir, las proyecciones. El primer factor es el nivel de actividad mundial. Es decir, si la economía mundial está en receso, tenés problemas con tu comercio exterior. Si la economía está expandiéndose, ¿qué pasa hoy día con la economía? Y que está más centrada en la política antiinflacionaria. Por eso es difícil que de acá en más, no quiere decir que no ocurra, lo veo difícil que vaya a crecer todos los países del mundo. Es decir, desde hace 3 años casi, o 2 años y algo, Japón y la eurozona están trancados. Y veo que van a seguir más trancados porque los dos tienen, pero básicamente la eurozona está subiendo su tasa de interés de referencia para frenar la inflación. En segundo lugar, tenemos los que están creciendo algo, pero que hoy, por ejemplo, salió un dato que ya muestra que no se crece tanto, el crecimiento no es muy bueno en Estados Unidos. Entonces tenemos a Estados Unidos que ha crecido y más a China. Y China seguirá creciendo al ritmo del 10% o del 5% que está creciendo ahora, porque el 5% es igual al 10% en términos absolutos, porque ahora se crece sobre una base relativamente más alta. Y es difícil. Hay problemas en el sector inmobiliario y otros problemas que me hacen pensar que ni China ni el resto del mundo fuera de la región nos va a dar una mano desde el punto de vista de la demanda externa por el lado del que está creciendo. En segundo lugar, otro factor que importa es la tasa de interés. Si ustedes miran la tasa de interés,
Si ustedes miran, este es el comportamiento de la tasa de interés de Estados Unidos, primero cero, básicamente, igual que la eurozona, porque de esa manera se estimula el consumo, la inversión y en definitiva el nivel de actividad. Pero luego, cuando hay presiones inflacionarias, empieza a subir la tasa de interés y llegan a estos niveles, 4,25 del Banco Central Europeo, y tenemos en 5,75 Estados Unidos y que está amagando a seguir subiéndola porque la tasa de inflación todavía no ha bajado en la medida que es cercana a la meta que se tiene, que es 2%. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés de esta gente? Va a seguir por ahora teniendo como objetivo antiinflacionario, no de nivel de actividad. O sea que yo creo que Estados Unidos, todos los días uno mira las noticias y ve que un día aparentemente va a aflojar, no va a seguir subiendo, pero otro día vemos que hay espacio para seguir subiendo la tasa. Entonces, uno no sabe qué. Ahora, el tema es que los principales distractores, digamos, de la atención a la baja de la tasa son los propios miembros de la Reserva Federal, que dan sus charlas por todos lados y siempre dicen que están atentos a los nuevos resultados de la economía, pero insinúan que va a seguir subiendo. Yo creo personalmente que eso está afectando a muchos sectores de la actividad económica de Estados Unidos, en particular a el sector bancario. Creo que estamos lejos de que siga subiendo mucho más. O sea, seguirá subiendo 25 puntos básicos y después se van a tener que concentrar en el nivel de actividad más, o por lo menos entrar en una instancia relativamente neutra. Eso a nosotros, ¿cómo nos viene? Que la tasa, y por un lado nos viene relativamente bien, porque tenemos un déficit fiscal extremadamente alto, que lo podemos seguir financiando con tasas relativamente más bajas de lo que a mi juicio deberían ser para un país que tiene una deuda que está creciendo significativamente en estos momentos y que nadie lo menciona. ¿Está? Bueno, perdón. O sea, primero nivel de actividad, después tasa de interés, y luego tenemos, paridades cambiarias. Fíjense el caso del euro y del dólar en pesos uruguayos. O sea, se ha abaratado significativamente, como todos sabemos, el euro y el dólar, lo cual eso es relativamente complicado para la producción transable del Uruguay. Es relativamente complicado. La transable es la exportable, pero también es la sustitutiva de importaciones. Y luego tenemos el otro factor que influye, o sea que eso puede generar algún problema en Uruguay. Finalmente tenemos los precios internacionales. Los precios internacionales relevantes es el del petróleo por lo importado. Tenemos que difícilmente hoy bajó y ayer bajó y anteayer también bajó y el viernes, pero oscila dependiendo de lo que quiera el grupo de la OPEP. Es decir, es un oligopolio. Cuando necesitan, contraen la cantidad ofrecida y suben los precios. Cuando no lo necesitan tanto, como hoy, por ejemplo, que bajó 1 y pico el precio del petróleo, actúan así porque ven que puede haber algún problema más adelante para el crecimiento económico. Yo creo que eso lamentablemente no va a bajar a 69, 70 o 72 dólares el barril como estuvo en algún momento el año pasado. Y finalmente tenemos los precios de los commodities que nosotros vendemos y que están, fíjense, el precio de la carne para abajo, el precio de la lana, pero también hoy están más bajos que esos precios. Esto está hecho el viernes. Hoy, por ejemplo, el precio de la soja está a 490 dólares la tonelada. El 180 ¿cómo se llama? El del maíz, y 210, 215 el del trigo. O sea que tenemos precios, tendencia para mí es bajista de los precios internacionales. Ese es el mundo para Uruguay. Eso nos dice que
no deberíamos esperar que mejore la actividad económica mundial, debemos esperar a lo sumo un estancamiento de los precios internacionales, y bueno, y ustedes ya lo fui mencionando a medida que avanzábamos. Ahora vamos a los factores regionales. Recuerden que yo había mencionado factores internacionales, factores regionales, políticos y combinación de políticas en ejecución. Los factores regionales son básicamente Argentina y Brasil. Y Argentina, ¿qué les puedo decir que ustedes no sepan? Es un país que tiene un déficit fiscal relativamente grande, ya desde el primario, financiado enteramente con emisión. Y bueno, si financian enteramente con emisión, Argentina vive un problema de casi hiperinflación, un problema eh, de crecimiento que ahora comienza a bajar y de sector externo que no existe, no tiene reservas. Es decir, ahí aparece que tiene reservas, pero no tiene porque en términos netos lo que debe es mucho más de lo que tiene. Por lo tanto, Argentina vive el peor de los mundos desde el punto de vista macroeconómico, el peor. Lo único que falta es que el nivel de actividad caiga mucho más de lo que se piensa que va a caer en el segundo semestre del año y ya está en el peor de los mundos. Financia su déficit con emisión, eso se traslada a la inflación y se traslada también a los precios, y se traslada también, además de a la inflación, a las reservas. Es decir, la gente trata de ir lo más posible al tipo de, a los dólares. Esa es Argentina. ¿Qué nos va a dar de aquí en más? Nada. Yo creo que el año que viene está muerto, este año está muerto, es decir, muerto en el mal sentido nosotros con ellos. ¿Por qué? Y bueno, porque no solamente tenemos el comercio no registrado en la frontera, sino que lo tenemos en todo Uruguay. Es decir, todo el mundo va a la Argentina. Eso es un comercio no registrado generalizado. Entonces, eso va a seguir. Lamentablemente nos va a afectar adversamente. Luego tenemos el caso de Brasil, que ha crecido por encima del año 2019, ¿no? Y que tiene una inflación muy baja porque ha llevado adelante una política restrictiva, sumamente restrictiva desde el punto de vista monetario, ¿no? O sea, tasas de manejo la tasa de manejo de la inflación, o de antiinflacionaria, digamos, la tasa de interés de referencia ha sido del 13,75%, y está en 10. Y es una inflación del 13 y algo por ciento, con un crecimiento que, voy a adelantar alguna de la evidencia empírica por la cual yo digo que las estimaciones a veces no se pueden hacer. Focus presenta las estimaciones de la inflación de quienes contestan al Banco Central brasileño. Focus para el Banco Central. Son una pila de gente, ¿no? En estudios. Y bueno, empezaron el año con 0 de previsión de crecimiento este año. Después subieron a 1 y hoy están en 2,9, con el año siguiente más de 2,9. O sea que han venido cambiando significativamente sus previsiones, al revés de lo que ocurre en nuestro país, en la Argentina, etc. Entonces, lo que esperamos para el año que viene, tenemos el tipo de cambio real con Brasil está más o menos neutro, es decir, no ha caído ni ha subido. Entonces, lo que esperamos, lo que yo por lo menos espero para el año que viene, es que Brasil no tenga influencia distinta a la que ya ha tenido. De hecho, ha pasado a ser más socio comercial que China desde el punto de vista de las importaciones. O sea que ha tenido, digamos, ha mejorado, pero también de las exportaciones, son las que siguen creciendo las uruguayas. Bueno, muy bien, eso es, en resumen, después ya más o menos lo vimos. Y lo político para el año que viene. Y lo político, lo que vemos es, digamos, un enfrentamiento permanente de todo lo que se quiera hacer por parte del
de la parte política que hoy gobierna. Es decir, todo es... ¿eh? Y todo eso se irá incrementando, todo ese enfrentamiento, esa oposición, se va a ir incrementando, no solamente en la segunda parte del año, sino a medida que nos acerquemos más al periodo electoral. Yo escuchaba ayer o anteayer, ¿no? Escuchaba que el gobierno actual no cumple con las promesas que ha hecho. Por ejemplo, hablaba de las viviendas, y dice, se prometieron 200.000 puestos de trabajo, ¿dónde están? Y yo digo, sí, la verdad que no fueron 200.000, ¿no? Pero fueron 190.000 puestos de trabajo desde diciembre del 2019 hasta julio, o junio, perdón, de este año. Entonces, se dicen esas cosas que, como decía Gary Becker, para los que lo conocieron, ¿no? La ignorancia es desestabilizadora. Gary Becker es un profesor de Chicago que falleció hace ya 4 o 5 años y fue premio Nobel de Economía. Michele. Sí. Corazón nuestro. Y tuyo también, ¿no? Y sí, fue el que fundamentó, entre otras cosas, fundamentó porque en Europa y en los países desarrollados la cantidad de hijos es menor que en los países subdesarrollados, ¿no? Era un problema de costo de oportunidad de la madre. Entonces se hablaba del precio de los hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio de tener un hijo? ¿No? En fin, bueno, entre otras cosas, tenía la teoría del divorcio, la teoría del capital humano, ¿eh? En fin, muchas cosas. Muchas cosas. Un día lo fui a ver a Chicago con mis nietos, que estaba ahí. Perdón ¿sí? Entonces hablo con la secretaria, está el profesor, no sé. Me dice, he's out of town, está fuera del pueblo, de la ciudad. Y entonces fui a ver a Bob Lucas. Y a la semana aparece, murió Gary Becker. Estaba en la, ¿cómo se llama? En el hospital. Bueno, muy bien. Los factores políticos. Lo político pasó. ¿Eh? Lo político pasó. Lo pasó, sí, pero lo que quiero mostrar es, bueno, eso lo pueden leer después. Y ahora veremos otros factores exógenos, ya que vimos los factores internacionales, los regionales y los políticos por arriba, y ahora los exógenos. Hay cosas que no se pueden anticipar, como ya vimos, ¿no? La guerra y la pandemia, todo eso que a veces prever quedamos sujetos a problemas exógenos, digamos, cosas que vienen de afuera, ¿no? Y que no generan riesgos, como en el caso de los demás factores, cuando uno toma una decisión, una estimación con el riesgo de... En el caso de los factores exógenos, se da el tema de la incertidumbre, ¿no? Como decía Frank Knight, ¿no? Es decir, el riesgo lo puedes medir, la incertidumbre es imposible de medir. Entonces también esos factores se presentan y nuestras proyecciones sobre la situación macroeconómica no los pueden anticipar. Uruguay. En Uruguay lo que vemos es una cosa curiosísima, ¿no? Porque la economía en el último año, es decir, se ha recuperado por encima del 2019, de antes de la pandemia, lo cual es muy bueno. Pero el tema es que en los últimos 3 trimestres han habido factores que, en 2 de ellos, el último semestre del año pasado, cayó la economía, 2 trimestres seguidos. En el primer trimestre de este año tuvimos la ayuda del turismo, ¿no? A pesar de la sequía, ¿no? Y después la sequía siguió un poco más, pero
lo que uno ve es que hay una disociación en cómo está creciendo o cómo se está comportando la economía con el aumento del empleo. Yo por lo menos no lo tengo asociado. Es decir, fíjense que el empleo, la tasa de desempleo ha caído, después subió nuevamente, pero el empleo pasó de 1.526 personas, 1.526.000 personas en febrero del 20, el mes antes de que asumiera el nuevo gobierno, el doctor Lacalle, y hoy estamos en 1.713.000. ¿No? Contame, Julio, ¿qué es? No estoy charlando con él. Porque nos vamos a separar. No, si, capaz que tenés la interpretación. Sí. Pero sin embargo, vos sabés una cosa, que sin embargo el empleo en la construcción está en el orden de los 57.000 personas. No está tanto. Es decir, el récord fue 58.000, no sé en qué año. Y estamos en 57.000, no es tanto. Es directo, ¿no? Directo. Puede ser que indirectamente. Pero cayó PM. Bueno, muy bien. Yo voy a mirarlo mejor. Informalidad, porque la encuesta Bares toma los informales y PBI no. Sí, sí, todos. Bueno, acá tenemos el otro tema, ¿no? El otro desequilibrio interno, que es el de la inflación. Estamos en 4,79, lo cual está dentro de la banda de la banda objetivo del Banco Central. En buena medida esto se debe a una política restrictiva que viene ocurriendo desde hace ya un año y algo, o más, desde el 21 en algún momento, y que ha mantenido sin cambios a la emisión, con un crecimiento levemente menor al 6% en la cantidad de dinero. Pero también tiene otras consecuencias, como por ejemplo que el índice de tipo de cambio ha caído desde el 2022 hasta ahora, pero y está en el mismo nivel que era en el 2019. Y por lo tanto, el tipo de cambio real está 33% por debajo de lo que era en aquel momento. Cuando al tipo de cambio real lo medimos como la relación entre los precios y el tipo de cambio. Pero si miramos al de arriba, la evolución del salario, el salario real hoy está relativamente cercano a lo que era en el 2019, aún abajo. Abajo seguramente va a acercarse más, pero en términos de dólares está 32% arriba de hace 3 años. 33%. Eso es lo que muchos, y me incluyo, tenemos alguna duda sobre si es correcto o no tener un tipo de cambio tan alto. Lo digo elegantemente, yo no estoy de acuerdo que sea tan alto, pero el tema es ese, ¿no? Y bueno, eso se refleja en definitiva en la balanza de pagos y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente muestra el déficit, de la diferencia entre bienes, importaciones y exportaciones de bienes y servicios, negativo, y el déficit en la balanza de pagos es también significativo. ¿Qué política fiscal se está llevando adelante? Y acá quiero lanzar, digamos, una hipótesis. El déficit fiscal en Uruguay es de 2.900 millones de dólares, el déficit fiscal, que incluye 390 millones de dólares del déficit del Banco Central. ¿Ah? Además de conseguir ese dinero para financiar el déficit, hay 2.758 millones de dólares que hay que cubrir por vencimientos de deuda y 1.578 millones, es lo mismo, 578, pero uno con 2 y otro con 1, que hay que pagar de intereses. O sea que estamos hablando, dentro de esos intereses, obviamente, hay algunos que están en el déficit fiscal, no sé si soy claro.
El tema es cómo se financia eso. Y en gran medida, esta es una hipótesis, en gran medida el déficit se financia con el rollover, o como quiera llamársele, no la renovación de la deuda, sino nueva deuda que sustituye a la que vence. ¿Verdad? Que dicho sea de paso, está muy bien gobernada por Herman, ¿no? Ustedes lo conocen, Herman Camil, alumno. Bueno, no es que sea bueno, porque fue alumno mío, ¿no? Porque está Julio, que no es, buena, no es bueno, y fue alumno mío también. Entonces, mirando eso, uno dice, bueno, se financia en parte con pesos, en parte con nueva deuda en dólares que sustituye a la que está venciendo. Pero hay una parte que se debe financiar todavía y que puede estar parte de eso en pesos. Y yo la hipótesis que lanzo es la siguiente. Yo miro la evolución de las letras de regulación monetaria, que está en la parte de abajo, política monetaria. Entonces veo lo siguiente, y es la hipótesis, que las letras de regulación monetaria, hoy el stock es 8.000 millones de dólares, 8.100. 8.100 millones. ¿Cuánto es la emisión? 2.000 y algo de millones. O 3.000. Vamos a poner 3.000. O sea que es 2 veces más, o 2 veces y pico más que la emisión. ¿Cuánto creció las letras de regulación monetaria? ¿Cuánto crecieron? Y las letras crecieron, para llegar a 8.000 millones, crecieron 4.000 millones en el último año. 4.000 millones. ¿Y cuánto crecieron desde un 17% desde enero hasta julio? Bueno, entonces uno dice, ¿no será que parte de esos dólares que vienen a financiar lo que sea del déficit y de la renovación van al Banco Central? Y a medida que el gobierno central va necesitando, se nutre del mercado, en dólares, en pesos, lo que sea, pero también de esos dólares del Banco Central. Pero el Banco Central, en caso que se nutra de eso, ¿qué le entrega? ¿Dólares o pesos? Y le entrega pesos. ¿Y no será por eso entonces que al entregarle pesos tiene que salir a esterilizarlos con la emisión de letra de regulación monetaria? No, por eso es que crecen. Es una hipótesis. ¿No será que eso es lo que mantiene también al tipo de cambio bajo? Porque el tipo de cambio está atrasado significativamente. Es decir, no 10, no 30, pero sí 20. O digo 20, pero podría ser 18 o 21. Entonces, ¿y eso qué va a pasar? Y bueno, eso va a afectar a la producción transable. Tal vez no la esté afectando del todo ahora, pero las exportaciones están cayendo. Y la sustitución de importaciones, y ojo, ese es el tema. Los que sustituyen importaciones, que todavía no vemos que haya muchos cayendo, pero ya vemos alguna industria, por ejemplo, el núcleo industrial, de la producción industrial, digamos, la parte que no está asociada con UPM, con todo ese tipo de actividades que están exoneradas de impuestos, ¿no? Lo que vemos es que están declinando. Ojo, actividades que sustituyen importaciones. Vienen más barato del exterior, no solamente de Argentina, ahora que se están regularizando los precios internacionales. Es decir, nosotros estamos pasando de precios internacionales, por ejemplo, le doy algunos casos, de 3.500 a 2.200. Aluminio, por ejemplo. Yo los sigo, ¿cómo se llama? En Trading Economics, todos los días sigo ¿cómo se llaman? Los precios de varios productos y veo lo que está pasando con esos que son. Y bueno, y eso trae acarreado, la caída de esos insumos trae acarreada la caída del producto final. Que no se esté notando, yo no digo que se esté notando fuertemente, pero ya se ve en algunos sectores, ojo para adelante. Bueno, ese es un poco lo que quería decirles
de la política monetaria y la política fiscal, o sea que la inflación no la veo subiendo en Uruguay. Yo creo que a fin de año va a estar entre 4,7, como está hoy, 4,79 y 4,22. ¿Y por qué decís eso? Si vos decís que no hay que estimar tal cosa. Y porque yo veo que la tasa de inflación mensual no va a ser más alta este año mensual que en los meses que vamos dejando atrás. Yo un día dije a nivel oficial, dije que aunque no tuviera una política restrictiva tan restrictiva monetaria, igual la inflación iba a caer. No, pero hay que alinear las expectativas. Muy bien, alineala todo lo que quieras, pero te va a caer igual. Y después vas a decir, sí, porque alineé las expectativas. Te va a caer igual, loco. ¿Por qué? Y porque lo que se iba del año que dejabas, el mes que dejabas, era mucho más alto, 1,20, 1 y pico, con la guerra de Rusia, ¿no? Que los que venían, 0,4 contra 1 y pico, y te bajaba, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y otra cosa. La política cambiaria, bueno, esto ya lo sabemos, en resumen ya más o menos vimos, y ahora, bueno, la inflación, como les decía, 4,79, yo no creo que vaya a subir el nivel de actividad. Yo lo vengo de hace tiempo, vengo escribiéndolo, que va a estar nivelado, no lo veo bien del todo creciendo, a pesar de que el empleo sigue creciendo, la inflación como lo ven, y desde el punto de vista del sector externo por ahora no veo problemas. Dificultades para proyectar. Y acá son dos nuevos slides, pantallas. En primer lugar, hay dificultades por todo lo que vimos. ¿Cómo sabemos todos cómo saben lo que pasa y pasará en el mundo? En la región más o menos, en Argentina y un poco en Brasil, pero en el mundo, ¿cómo sabemos? Entonces, ¿cómo sabemos qué va a pasar con la parte política? La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia, digamos, social y eso. Entonces no podemos tener vinculaciones de que dejando las demás cosas constantes, vamos a tener un aumento del consumo porque baja la tasa de interés. No, hay muchas cosas detrás de eso. Entonces, yo tengo evidencia para decir que es difícil proyectar con todo ese tipo de cosas que tenemos que conocer más o menos de cerca. No, tengo evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Y bueno, yo sigo Focus del Banco de Brasil y veo que le erran sistemáticamente en el tipo de cambio, en la inflación y en el nivel de actividad. Miremos enero de este año y miremos ahora y vamos a ver qué decían del 2023 y del 2024. Veo el REM, el relevamiento, ¿no? en Argentina. El relevamiento que hace el Banco Central de las expectativas del mercado entre los analistas y las empresas. Y pasa exactamente lo mismo. Nada que ver lo que decían ahí en enero de lo que están diciendo ahora. Y voy a la encuesta del Banco Central y tampoco. Entre los analistas, ¿qué decían en enero, en diciembre? Pero eso no es todo. Esos son países. Pero miro lo que dice el FMI. Miro lo que dice el Banco Mundial, que se reúnen cada 3, 4 meses. Miro lo que dice el BID, ¿no? Y también le erran. Siempre están corrigiendo. Entonces, hay dificultades para hacer estimaciones o proyecciones sobre el tema. Y para terminar, les voy a decir lo siguiente. Es interesante hacer un modelo de equilibrio macroeconómico general. Muchos lo han intentado, muchos. Premio Nobel, hasta yo lo he intentado. ¿No? Entonces yo agarro y divido todo esto para hacer el modelo, lo hago y digo, oferta
y demanda agregada. ¿Está? Consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones por un lado, y por otro lado, eso lo sabe todo el mundo. Entonces voy a todas las variables que determinan esas variables. Al consumo, por ejemplo. ¿De qué depende el consumo en Uruguay? Y bueno, se podrán hacer estudios econométricos, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Pero el estudio econométrico no es un estudio de equilibrio general. Es sobre determinado, para estimar determinado parámetro de la reacción que tiene el consumo frente a un cambio en la tasa de interés. Entonces se estima el parámetro, que es la propensión, ¿no?, de la variación o la propensión a cambiar de la variable independiente, el consumo, ante cambios de la variable, perdón, de la variable dependiente ante cambios en la variable independiente. Entonces, uno ve eso y pasa lo mismo para el consumo, que depende de muchas variables, para la inversión, que depende de muchas variables. Para el gasto, no, el gasto es una variable de política, pero llega el momento de la rendición de cuentas y también se puede cambiar. ¿O no? No se cambió el otro día. Y también tenemos a las exportaciones, que dependen de afuera, de adentro. Entonces, hay muchas ecuaciones que hay que construir. Consumo es igual al consumo autónomo más un coeficiente multiplicado por la tasa de interés, más un coeficiente multiplicado por el nivel de ingreso, más otro coeficiente, una ecuación. Y llegamos a un sistema de ecuaciones impresionante para definir todo eso, y cuando tratamos de ver si podemos llegar a algo, no nos da nada comparado con la realidad. Porque todos sus parámetros, a pesar de ser parámetros, también varían temporalmente. Entonces, es difícil poder decir, yo tengo un modelo por el cual a mí me da tal cosa. Y bueno, está bien. Tenelo, yo qué sé. Y le pegás. Es decir, tal vez sí, tal vez no, yo qué sé. Tal vez por suerte, pero yo lo que veo es que el sistema macroeconómico, es decir, un modelo macroeconómico general, o un modelo general macroeconómico, nos lleva a un sistema que es indeterminado, porque hay más incógnitas que ecuaciones. Los grados de libertad en parte ¿cómo se llama? Los llenás con variables de política, pero aún así te quedan grados de libertad. Entonces no podés llegar a algo, digamos, que vos digas, esto es así. La ciencia económica es social, no es una ciencia exacta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Se abre un espacio de preguntas. A ver, los alumnos que estaban ahí. Los alumnos se acuerdan de algo que yo decía. A ver, Jorge. Los alumnos se acuerdan de algo que yo decía. Miraba las caras y decía, tenés cara del tipo 1 y vos del tipo 2. Los de cara del tipo 1 es, no sé, memoria, lo que dice este tipo. Y la de cara 2 es, ¿qué estará diciendo este tipo? Profesor. Sí. Esta situación macroeconómica mundial, ¿le hace acordar alguna en el pasado? Sí, me hace acordar alguna, como Argentina me hace acordar, más Argentina me hace acordar alguna del pasado que el mundo. Porque hay gente que está comparando esta situación con los años 70, cuando justamente estábamos estudiando. No, yo no me refiero a Argentina ahora, me refiero al mundo. Esa es la comparación. Sí, sí, Long Term Capital Management. Del Long Term Capital Management. Sí. Había, digamos, una incertidumbre muy grande entre mantener la política monetaria
¿Cómo te tenés que acordar? ¿Pero cuál? ¿De cuál? La roca. La cosa fue así. Se va Alfonsín antes y asume hay una comparación interesante entre Menem y Milei, ¿no? Zapatillas. Exactamente. Pero ¿por qué me lo decís? O sea que tenemos esperanza que tiene que decir cuando la pregunta es retórica y cuando la Rosa y Loga vienen y Milei. Bueno, entonces asume Menem y nombra a Bungeibón. ¿Cómo era que se llamaba? No, primero, sí. El primero, los dos primeros fueron de Bunge. Se murió. El primero se muere a los 5 días y entra Rapañero. Los dos primeros fueron de Por Bunge. eso, de Bungeibón era Rapañero. Rapanelli. Y ahí sigue la inflación hacia arriba, lo saca y pone a A la amiga. Herman A González. Herman. Y Herman González sigue peor la cosa y llama a Carlos Menem, que Carlos Menem era ministro, a Caballo, que era ministro de Relaciones Exteriores. Y Caballo le dice, en ese momento la inflación estaba en 112. El nivel de actividad estaba por el suelo y el, ¿cómo se llama? Todos eran malos, no tenía que ser. Entonces, Carlos Caballo le dice, lo llama, estaba en Brasil, y lo llama, esto lo recuerdo porque lo leí después en un libro, ¿no? Primero lo leíamos en el ámbito financiero con Miguel, y después lo leí en un libro que escribieron sobre la. Y Caballo le dijo, sí, yo acepto, pero son todos míos los asesores. Y ahí incluso la convertibilidad. La convertibilidad había que tener tanto GACS, como dice, tanto agallas, como solarizar, ¿no? Como solarizar la gasolina. Prima hermana. ¿Eh? Prima hermana de la dolarización. Exactamente. Así que bueno, bueno, y Caballo siguió y anduvo muy bien hasta que pasó, dejó de ser ministro y le pasó la banda a otros. Y los 3 años antes de la catástrofe de, ¿cómo se llama? Rodríguez. No, del diciembre, del 19 de diciembre, 3 años del 90 y del 2002. No, perdón, 2000. México. 2001. Rusia, México, México y Brasil. 2005. No. Del sudeste asiático. ¿Y cuándo lo llamaron? Cuando lo llamaron, le habían dado de vuelta el desastre, el país en un desastre. Y bueno, y ahí, yo no sé cómo agarró ahí el tema de que en noviembre del 2001 hizo no el corral, pero sí hizo lo que se llamó, dijo que los depósitos que vencían hasta marzo no se podían retirar. Ahí, Jorge, el éxito inicial de Caballo hizo una devaluación grande contra empezó. Sí, a 10.000. Empezó, Pasó claro, ¿te acordás que 10.000, primero lo puso arriba, le puso la barra arriba y después ahí tenía aire? Y bueno, pero estaba hablando un poquito. Y bueno, por eso. No le va a gustar mucho. Le agradecemos mucho a Jorge. Esperemos todos. Todas.